Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Una vez más, bienvenidos a la nueva edición de la revista Contraportada. Empecemos diciendo que esta ha sido una semana de grandes expectativas, tal vez el acontecimiento del año y no sé si de mucho tiempo. Era la esperada reunión entre Donald Trump y Putin. Creo que lo que acaba de pasar en Alaska, donde el anfitrión fue Donald Trump, puso un marco de expectativas que señalan ellos mismos que va a tener muchas dificultades, aunque ha habido acuerdos, hay dificultades en puntos cruciales. Los pormenores de esos puntos, pues, son muchos. No han sido declarados, no son parte de, pues, de las presentaciones formales que suelen tenerse en este tipo de eventos, sino que tenemos más bien que pensarlas y adivinarlas mientras van apareciendo. La idea es que no, en este escenario que están ocupando ellos dos, de lo que se trata es del fin de la guerra de Ucrania. Se supone que ese es el motivo, el leitmotiv, pero no necesariamente está todo involucrado en el conflicto Rusia-Ucrania. Miremos, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones que han puesto Occidente en la cabeza de Estados Unidos sobre Rusia son muy grandes, teniendo grandes expectativas Occidente de que estas sanciones iban a debilitar estratégicamente a Rusia. O sea que no solamente se venía una ofensiva militar, sino se venía una ofensiva política y económica. Lo que ha terminado pasando es que Rusia no se debilitó, abrió nuevos escenarios y estos escenarios le permitieron paliar todas las sanciones económicas y no caerse económicamente. Además, nunca antes Putin había tenido tal posibilidad de crecer políticamente con otros países y de acercarse a una nueva realidad geopolítica que él mismo está construyendo. Aquí hay un final de hegemonía unilateral norteamericana y de nuevos registros de hegemonías. Aquí hay dos ausentes de las nuevas hegemonías. Mientras Putin y Trump están hablando, Xi Jinping sigue en diálogo con delegados norteamericanos para definir el futuro de esa negociación que es básicamente económica, donde pesan sobre China sanciones y aranceles. Pero aparece un nuevo competidor directo de todo esto que está haciéndose sentir y notar, que es la India. No con el mismo poder o digamos efervescencia con que se han presentado esta trilogía del poder, pero empieza a hacerse contar. Yo quisiera hacer una afirmación. Quienes le han dicho no a Trump de estos poderes regionales que tienen trascendencia, digamos, planetaria, mundial, son los que han tenido posibilidad de tener una autonomía e interlocución. Los que saben decir no. Los que saben decir sí han quedado en el área de influencia de los Estados Unidos, haciendo parte de su hegemonía que la tiene política, militar y económica. Entonces, vemos que mientras están hablando de hacer un cese al fuego, que no lo veo por ningún lado como cese, India dice aquí estamos, seguimos comprando el petróleo ruso, dejamos de comprar los aviones que habíamos comprometido comprar a Estados Unidos y no nos plegamos a las políticas sancionatorias de Estados Unidos. O sea que Mondrick, hombre del poder en India, está diciendo no. Canadá parece que también está diciendo no. Está diciendo no, vamos para los BRICS. No estoy muy seguro que eso a este momento haya pasado, pero hay noticias que hablan de grandes acercamientos y que la posibilidad inminente de que uno de los G7, de los poderosos del norte, se haya vinculado a los BRICS. Pero volvamos al caso Putin-Trump.
Aquí hay muchos escenarios que tienen que resolverse. Hablábamos de las sanciones impuestas hacia Rusia. ¿Se van a echar para atrás? ¿Hay nuevamente un restablecimiento de relaciones comerciales? ¿Hay realmente eh, ese tipo de coacción, de aislamiento que se quiere hacer sobre Rusia? ¿Se van a devolver los grandes dineros que tenía Rusia en Occidente en bancos? ¿Se le van a devolver? ¿Va a permitir Putin que haya una fuerza militar ajena al mismo poder ucraniano o ruso? Y digamos que ucraniano en el sentido de lo que quede, porque el acontecer del campo de batalla es que Ucrania no va a consolidar vía militar el mantener su unidad nacional antes del conflicto, puede salir tremendamente debilitada. De hecho, la discusión grande es si los territorios anexados por Rusia se quedan o no. Zelensky dice que no, pero el campo de batalla está diciendo sí. Entonces aquí es como un duelo de sí y nos, que va y que no va. Sigue contando, se prometieron grandes negocios, grandes pactos comerciales, repartirse incluso territorios para las tierras raras, y más bien son raras las situaciones que se están dando en términos de que haya realmente un acuerdo, no sin grandes problemas a resolver. Hemos enunciado algunos. En esa geopolítica se está algo que también está pasando esta semana, que es lo que llaman la ruta Trump, que es una ruta comercial que se hace entre el borde de Rusia y de Irán y que marcan el fin de un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Creo que esto es absolutamente importante también, porque Irán se ha decantado en estas nuevas correlaciones de fuerzas por el bloque chino-ruso y de alguna manera también por India. Esta ruta es una ruta que tiene total autonomía en términos de frontera, pero que va a dividir a Irán por ejemplo, de Armenia y de Azerbaiyán, la va a aislar de Turquía y va a ser como una nueva base, un nuevo punto de presión de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. Irán ha prometido que no va a dar luz verde a este proyecto y que incluso lo va a atender militarmente de ser del caso. Bueno, como ustedes ven, las problemáticas mundiales están envueltas en este diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Y hay más de una cosa a resolver. O sea, esto que dijimos de que se estaba repartiendo el ponqué de la geopolítica mundial es tal cual. Estamos viendo las redefiniciones que están teniendo en regiones, en territorios globales, pero finalmente que son poderes planetarios regionales que se están disputando áreas de influencia, su propia supervivencia y su propia autonomía. ¿En qué termina este primer escenario de partido que hubo, donde todo fue como un bonito entrar al estadio, pero no ha habido goles? No ha habido, todavía no empieza el escenario real de esta discusión. Quedan pendientes. Podemos destacar dos cosas. La autonomía total de Rusia respecto a sentarse en una mesa de negociaciones no depende de nadie más que de su propia palabra y de su propia capacidad de fuego, no solo estratégico militar, sino también de lo que ocurre en Ucrania, que es la guerra pequeña. Tiene con qué responderle a una guerra grande atómica y tiene cómo, y está ganando en el campo de batalla la guerra chiquita con Ucrania. Mientras que Estados Unidos, Trump dice, tengo que llamar a mis aliados europeos y tengo que hablar con Zelensky. Fíjense que él está amarrado a un juego de alianzas que no son claras para él mismo, porque darle entrada a la OTAN, o más bien a los países europeos, él quisiera que entrara a la OTAN a controlar ciertos territorios en Ucrania.
pero eso es algo que yo sé que es una línea totalmente roja por cuenta de Putin. Por eso originó esa operación especial. Y no va a regresar, teniendo la victoria en la mano casi lista, a regresarse a lo que fue el preconflicto. Eso no va a pasar. Pero si Europa quiere entrar como TAN y como poder también que quiere repartirse algo de lo que hay allí en disputa. Porque aquí hay recompensa de ganadores y perdedores. Y los ganadores, en eso quiere entrar Europa. Creo que a Trump no le sirve para nada que dentro de sus intereses que Europa entre, ni militar ni políticamente. Ahora, ¿cuánto quiere fortalecer a Zelensky? ¿Cuánto puede aguantar esa ayuda? Pues eso creo que lo va a tener que medir, pero en el campo de batalla real. Lo que sí se puede medir ahorita es que Trump tiene que hacer consultas, tiene que resolver con sus aliados qué va a volver a llevar a la mesa de negociaciones, que seguramente se va a dar en Moscú según la invitación de Putin, y volver otra vez, ahora sí, a poner sobre la mesa los problemas profundos de lo que implica aceptar un poder eh, trilateral, que estoy diciendo, con la vinculación posiblemente de, de la India y de otros poderes regionales que empiezan a realmente agruparse, ¿no? Y bueno, de fondo, de telón de fondo, los BRICS. Entonces, en este escenario, vuelve a haber una nueva ronda y muy probablemente van a salir de cada quien las líneas rojas que tiene. Y ahí es donde vamos a ver qué tan posible es una paz negociada que implica una paz del tránsito del poder unilateral norteamericano a un trípode, a un trípode de poder con uno cuarto en querer ganar presencia en esto, que es la India. Entonces, esta cuadratura del círculo, si se da y se da de una manera más pacífica, pues sería un cambio de época que no implicaría ir a las guerras locales que son tan desgastadoras, la tercerización de la guerra. Ahí queda pendiente, por ejemplo, el conflicto Irán-Israel. Eso no ha parado, eso no termina ahí. Pero Irán ha mostrado, y en estos tiempos ha mostrado, que se está densificando en defensa, que está haciéndose más fuerte en la defensa, que ya tiene un potencial enorme de ataque y que esto pues es un detente a Israel. O sea, Israel sabe que ya no tiene la posibilidad de ser totalmente hegemónico en la región, pero en cambio sí se está planteando terminar su tarea en Gaza, ha tomado posesión de Cisjordania prácticamente y está acabando, plantea acabar su tarea en Gaza. Acabar su tarea en Gaza es volver a una operación militar intensa, más intensa porque no ha parado, solamente que era selectivo los ataques, ahora podría otra vez volverse a lo mismo. Eh, esperemos. Creo que estamos más en visto lo que puede ocurrir en este diálogo de superpotencias, a saber que realmente tenemos más preguntas, tenemos más expectativas que respuestas de este primer escenario. El que tiene que volver aquí a ver qué pasó es Trump, que tiene que ir a hablar con Europa y con Zelensky y volver otra vez a la mesa. Y el que tiene complique diplomático es él. Creo que Putin está en manos libres. Pasemos ahora hacia la situación colombiana. Ya tenemos que hablar de los dos acontecimientos, que es el post-Uribe, Álvaro Uribe, y el post del doctor Uribe Turbay. Ya una vez se ha producido pues que su deceso, que murió, frente al cual pues el país alternativo, el país de la izquierda se conmovió y se conmovió básicamente porque mm, quien más ha tenido, quien más ha sido víctima, quien más ha tenido un recorrido de sangre y bautismo de sangre ha sido la izquierda del movimiento alternativo. Mire cómo una sola persona puede tener el comparable de una historial por parte de la derecha de haber asesinado, torturado, desaparecido. Esto es lo impresionante del relato. Esto es lo impresionante de cómo las historias tienen dos formas de presentarse. Aquí pasa una cosa.
que llega una visita de senadores norteamericanos, también con John McNamara, que es el secretario de Negocios. Llega con Bernie Moreno, que no ha sido precisamente el más querendo de Petro, y el otro senador gallego, más otras personalidades. La derecha se reúne con él, pero da la casualidad que queda Bolívar, que es el único que no era de este sector derecha, y una Claudia que queda como mosco en leche, porque ni es A ni es B, y es un centro todo raro. Bueno, eso tendrá que definirlo ella. No necesitamos hacerle análisis, ella tendrá que mostrarse en la vida real cómo va a ser. Y la política puede crecerla, pero dejémosla ahí por mucho rato. Lo que sí vale la pena resaltar es cómo el relato con mentiras se vuelve verdad política. Lo que develó el ex senador Gustavo Bolívar en la reunión que tuvieron sectores de derecha básicamente con esta delegación americana, es que lo que estaban hablando era puras mentiras, cosa que a ellos no les importa, porque es que la verdad verdadera eh, quizá la pudo haber aproximado a la discusión el ex senador Bolívar, y candidato, precandidato, y mostrar pues una realidad inocultable que no tiene forma la derecha de presentarla y rebatirla, y es el cambio profundo que ha habido en la macroeconomía y en la microeconomía, que es lo que permite decir que aquí hay saldos a favor de Petro muy positivos y que le va a permitir ser el dueño de las elecciones del 2026. Esto no nos cabe la menor duda. O sea, aquí la fuerza en ascenso, en el momento en que se supone que tiene el sol a la espalda y que debería ponérsele en negativo todo, es Petro. Y una derecha que está confundida, que no acierta. Le puso micrófono al ataúd del ex candidato y ex senador Uribe Turbay, y lo que hizo fue como mostrar a través de esa parafernalia, todos esos rituales de poder, de hablar desde la Plaza de Bolívar y desde el lugar icónico que es en la Plaza Mayor, la Catedral de Bogotá. Eso ha sido un lugar icónico. Ahí están reflejados los centros de poder, la justicia, el Senado, Senado y Cámara, y atrás de eso, la presidencia. Ellos se apoderaron de eso por unos días, porque saben hacerlo, porque pueden hacerlo. Lo que salga de ahí, pues el país lo leerá de una u otra manera. Para algunos fue una posibilidad de enfocar frustraciones en términos de sentirse huérfanos de poder, y para otros, aunque estuvieran ausentes y no se les permitiera participar en la figura de no permitir que el presidente estuviera, pues también hay una visión ritual de que todo el poder no es de quien gobierna, y que el gobierno tiene que, si quiere transformaciones profundas, cambiar el relato de poder, cambiar el relato de cultura, no permitir que la mentira se instale como relato y este relato se instale como una verdad política. Hoy la discusión está en ese punto. Muchos que hemos entrevistado, que participan en nuestra revista como colaboradores, han hablado de colocar la lucha en Colombia en el lugar de la conciencia, de la verdad y la conciencia. Dos cosas sumamente etéreas, pero que cuando se vuelven reales definen futuros. Y creo que el futuro de Colombia se está definiendo ahí. Queremos resaltar que de esta relación pues hubo ciertas armonías con los senadores que vinieron, que aún siendo poco afectos al gobierno, tuvieron pues gentileza de llegar, de atender, de escuchar, y eh, según el ministro Benedetti, pues hubo plácemes y una perspectiva de futuro que puede ser positiva para Colombia. En septiembre viene la certificación de Colombia, si cumple o no con el estándar de ser un aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Esto es una especie de sanción, de espada de Damocles, que le pasan a todos los países y los pueden dejar en una situación complicada. Esperamos que esta certificación venga y pase,
porque se va a necesitar del recurso que pueda proveer Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Lucha contra la corrupción que Petro viene dando, incluso contra sus propios amigos. Aquí hay muchos casos de corrupción que se infiltraron y se infiltraron a través de aliados que él consideraba que eran gentes que le podían aportar a este proyecto en términos de transparencia. Lo que hicieron fue enlodarse ellos mismos y poner una especie de huella de corrupción en este gobierno. Yo no dudo que Petro pues no estaba nombrando corruptos, estaba nombrando funcionarios que pensó a los que podía tener confianza. Y pues aquí, verdad, transparencia y resultados es lo que vamos a tener que pedir. Son cosas que tienen que ver más con la conciencia de país, con la conciencia de posible, que con simplemente estar buscando platos de comida para los más necesitados. Es muy importante y por menos no puede luchar este país, que es que la gente tenga una vida de bienestar y de prosperidad que le llegue, aunque sea a niveles mínimos, y otra que sus posibles soluciones, que su futuro no se empañe y que la conciencia posible avance. Esperamos que el país pueda realmente encontrarse en estas perspectivas. Bueno, un saludo. Esperamos poder tener unas evaluaciones a través de otros columnistas, a través de otras secciones de nuestra revista. Síganos, navéguennos, busquen muchísima información. Consideramos que portamos la mayor información posible que pueda tener una revista semana a semana. Un abrazo a todos y todas y esperamos que haya resultados de paz, que haya resultados y diálogos que lleven al fin de las guerras, no solo en Colombia, sino en la geopolítica mundial. Las democracias tengan, otra vez recobren voz y voto y que la prosperidad nos acompañe. Un abrazo a todo el mundo, que estén muy bien y esperamos poder continuar aportándoles a ustedes un análisis. Que estén bien. Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial.